Sí, profe. ¿Dudas con las preguntas o las respuestas de ese cuestionario? Bueno, en ese caso sí, bueno, yo tengo dudas con la primera pregunta, creo que esa es la primera y esa de valor inicial, esa tenía un poco de dudas. A ver, dime qué dice la primera pregunta, ¿no? Porfa, ¿no? Pero tienes dudas en la respuesta, pero o en qué parte o cómo. Es que realmente la primera, bueno, fue una a la que no me salió, es que bueno, no la pude hacer, no sabía cómo, bueno, no sabía de qué forma, sacarla, encontrar ¿cómo se llama? La función, ¿no? El resultado. Y pues fue lo que no, es que no sabía si era exacta o era separable o era homogénea para después convertirse a reducible. O sea, me confundí en esa parte y es lo que quiero que me expliques si puede, cuál es la forma A ver, correcta. a ver, comparte o dime qué dice el enunciado, Sí. por favor. Bueno, es que no puedo compartir. Bueno, es que ya lo contesté, entonces no puedo compartir la presentación porque aparecerían, creo que, no sé si aparece, creo que la respuesta. Y solamente que le diga cómo es o cuál es. Ah, pues sí, para saber lo que dice el problema. Bueno, la ecuación dice, ¿cuál es la solución general de la ecuación diferencial ordinaria? Y prima igual a 2x y al cuadrado más 4 sobre 2 sobre entre un paréntesis 3x cuadrada por y menos 3. Sí, ahí tienes hay dos caminos ahí para hacer eso. O compruebas cada una de las cuatro opciones que te da. O sea, dentro de esas cuatro hay una que es la solución general. Entonces, si tú compruebas que esa solución valida la ecuación diferencial, pues ya la tienes, esa es. La otra es resolver la ecuación diferencial y reconocer que está ahí en las opciones. Entonces, ¿cómo le hiciste? Bueno, bueno, la tuve mal, yo la tuve mal. O sea, la tuve mal, pero sí, o sea, ya sé, usted habla nada más de sacar la derivada de la función y ya sustituir, y si pues te da igual, pues ya quiere decir que sí es la respuesta correcta, ¿no? Ajá. Y eso hacerla con una de las cuatro opciones, con cada una de las cuatro opciones, es decir, cuatro veces comprobar. Y si da la igualdad, pues esta es. Ah, ya, sí, sí, ya la entendí. Sí, y también otra cosa respecto bueno, la segunda es que una de las formas que dice usted es hacerla, ¿no? En la segunda, como ya te ponen punto de valor inicial, pues tendría que hacerla, ¿no? Y después calcularla en ese punto. Pero bueno, o sea, fue como que La también. segunda que dice, Dice, ¿cuál es la solución particular del punto valor de PBI? Y el prima problema de igual, valor inicial. ajá, y prima igual a, es la misma función que la de arriba, nada más que ahora te da, dice, desde y igual a -1 igual a 8, o sea que de y es igual a 8 y de x es igual a -1. Ajá. Sí, ahora, entonces, si la de arriba ya la contestaste y estás seguro de que es esa, ahora tienes que ocupar el problema de valor inicial. O sea, las opciones de la pregunta uno todas son soluciones generales, porque aparece la constante, ahí aparece una constante, una C, si no mal recuerdo. Entonces, ahora en la siguiente pregunta hay que ocupar la condición inicial para determinar esa constante.
y tener una solución particular del problema de valor inicial. Y una vez que ya la tienes, pues la reconoces dentro de las que están ahí. O de nuevo, comprueba cada uno de las cuatro soluciones particulares de la pregunta 2 y una debe de ser. Sí, 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 ya. Bueno, yo ya lo hice, así que ya. Entonces, ahora compruébalo con las cuatro, ve lo que contestaste y ve lo que... Ah, bueno, pero el problema también te dice cuál es la solución al final, ¿no? El cuestionario. Sí, bueno, ahí aparecen las respuestas. Ajá, al final aparecen las respuestas. Pues ahora nada más, pues, o sea, habría alguna pregunta también, puede haber pregunta, por si mi respuesta está mal. Sí, por eso sí tengo que comprobarlo entonces. Ajá, entonces si mi respuesta está mal, sí, sí, coméntalo para ponderarte. A lo mejor lo contestaste bien o todos lo contestaron bien, entonces pues tengo que ponderar en base a la correcta. Sí, profesor, bueno, eso voy a hacerlo. Ya nos dices, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con el cuestionario número 2? Bueno, yo le quería preguntar, profe, si hay algún método para resolver las ecuaciones cuando no son separables. Sí, reconocer que son del tipo de ecuación que se ha mencionado, es decir, si no es separable, reviso si son de las que se han mencionado, o sea, homogénea, exacta, hoy vamos a ver las lineales, Bernoulli, etcétera. O sea, debe de caer en una de esas clases y aplicarle el método adecuado de cada clase. Sí, es que creo que la primera, no es separable y creo que tampoco no es exacta, entonces por eso como que ahí me trabé, la verdad, bastante. Si no es separable y si no es exacta, este, como le decía a tu compañero, puedes revisar cada una de las soluciones. Si ninguna de las soluciones da, entonces sí, a lo mejor tengo un error y ahí no está la solución. Ahora, si son cálculos que hay donde te puedes tardar más a mano, digamos que te tardas más, o están más propensos a errores, pues hazlos en Symbolab o hazlos en algún software para que te compruebes la igualdad, si es que la da cada opción. Ah, vale, profe. Ah, otra pregunta, profe. ¿Hasta cuándo tenemos para subirlo? Yo creo que esta semana voy a enviarles la última actividad ponderable para esta unidad. Entonces, hasta esta semana, por ahí del miércoles, jueves, tienen para contestar los cuestionarios. Voy a enviar una tercera actividad y esa suma de esas tres calificaciones divididas entre tres es lo que corresponde a la unidad uno. Gracias, profe. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, ya espero que la estén viendo ya.
Entonces estaba yo resolviendo un problema de mezclas. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces me quedé en un problema de mezclas en el cual el problema de valor inicial que se plantea da pie a la solución particular, esta que está aquí, Qt igual a 25 menos 25 menos Q0, donde Q0 es la cantidad de sal inicial en el tanque, por una función exponencial, y donde R es la velocidad de salida en la parte del desagüe del tanque. Entonces esa fue la solución del problema de valor inicial. Se dan cuenta, aquí ya no depende de la constante de integración, solo depende de la cantidad de sal inicial y de la velocidad, que son parámetros que no se especificaron y que pueden ser arbitrarios. Pero la condición inicial, es decir, Q0 igual a Q sub 0, ya está empleada en la parte de arriba, donde dice Q0, por lo tanto R es igual a 25 menos Q. R' igual a 25 menos Q. Y esa es, entonces, la solución que tengo ahí es particular, en el sentido de que no depende de la constante de integración. Entonces, por ejemplo, si esta solución es particular, si esta es una de las opciones que venían en su pregunta, pues tengo que verificar que esta solución particular valida esta ecuación diferencial. Esta que está aquí, este problema de valor inicial, ¿no? Entonces, por aquí tengo, me parece que la comprobación. No. Aquí está arriba la comprobación, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es tomando Qt y tenemos que su derivada, veo cuánto vale su derivada y me fijo cuánto vale la parte de la entrada menos la salida. Y como me da una igualdad, entonces yo puedo afirmar que esa solución que obtuve, esa solución general, es solución general. Y después estoy ocupando la condición inicial. Entonces, si ya comprobé la de arriba, por ejemplo, en este caso en las preguntas, si ya comprobé la 1, la 2 debe de salir nada más sustituyendo la condición inicial. ¿Sí? Entonces esa sería la sugerencia para las respuestas que preguntan eso. ¿Cuál es la solución general? Ah, bueno, si no la quiero resolver, pues compruebo cada una. Con suerte y empiezas comprobando la primera y esa da la igualdad, entonces la seleccionas porque la opción solamente te permite una opción. Entonces, una vez que ya validas la igualdad, la eliges y esa es. Para cuando es el problema de valor inicial, sustituyes la condición inicial en la respuesta que ya sabes que es correcta y te da la solución particular. Siempre la solución de un problema de valor inicial es particular porque no hay constante de integración, puesto que ocupas la condición inicial. No sé si esta era la gráfica que había puesto del tanque. Y me faltaba graficar esta función, entonces por aquí está la gráfica. ¿Qué observamos en la gráfica? Ahí estoy ocupando como cantidad de sal inicial en el tanque 10, el valor de 10 en las unidades respectivas y como velocidad de salida 2 galones por minuto. Entonces, ¿qué observamos de la gráfica de la función? El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la cantidad de sal.
Pues, lo que se observa de esa gráfica es que la cantidad de sal incrementa. Incrementa, pero llega a un punto límite, en el cual en el infinito pues se va, o sea, crece muy rápido, pero muy rápido alcanza el valor, es decir, en 100 minutos alcanza un valor muy cercano a 20 y pasados ese tiempo se sigue aproximando a un valor de 20 y nunca rebasa un valor de 20. Entonces, en el límite, esto va converge a 20. Ese sería el valor tope, por así decirlo, a lo largo del tiempo de la cantidad de sal que va a haber en el, en el recipiente, en el tanque. Entonces, eso es lo que se puede observar ahí de la gráfica. ¿Sí? Entonces, con eso termina ese problema. Este es un ejemplo de modelado de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí me escuchan. Sí, profe, pues, parece Sí, que no hay profe, duda. aquí. No hay dudas, profesor. Está bien. Entonces voy a pasar a un tipo de ecuaciones diferenciales que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Este se va a agregar al tipo de familias de ecuaciones de primer orden que se están revisando. Entonces la definición, las ecuaciones lineales de primer orden. Una ecuación de primer orden se dice lineal si el operador, el cual es una combinación de derivadas y funciones actuando sobre una función, si ese operador es lineal, es decir, parte, suma y saca constantes. Entonces, en el caso de las de primer orden, las lineales de primer orden tienen esta forma. Una función a1 de x multiplicando la primera derivada de y, más una función a0 de x multiplicando a y igual a g de x. Y si dividimos por a1 de x, siempre que a1 de x sea distinto de 0, tenemos su forma estándar de la lineal. Y' más p de x, y igual a q de x. Entonces, este operador que define la ecuación diferencial, este operador, el lado del lado izquierdo, es un operador lineal. En el sentido en el que si le paso dos soluciones, es el operador actuando sobre la suma, es el operador, la suma del operador en cada una. Y multiplicando una constante la saca. Entonces, esta la vamos a considerar como la forma de la ecuación lineal. Ahora, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, estos tres. Seno de x, y' más y igual a e a la x es lineal porque tiene esa forma. Una función de x multiplicando a y' más otra función de x multiplicando a y igual a otra función de x del lado derecho. La segunda, logaritmo de x, y' más xy igual a 2, también es lineal. Y un problema de valor inicial. Y' más y igual a 1, sujeto a y de 0 igual a 1. En la tercera, se dice que también es lineal y tiene coeficientes constantes, porque las funciones que multiplican tanto a la y como a la derivada son constantes, no dependen de x. Entonces, es bien conocido en la teoría general de este tipo de ecuaciones, que su forma es la suma de dos funciones, una solución a la ecuación homogénea y una solución particular. Entonces siempre vamos a que se resuelvan este tipo de ecuaciones. Ahorita vamos a ver cómo se puede proceder para encontrar su solución.
su solución va a ser de esta forma, la suma de 2. Entonces esto da pie a que primero puedo resolver la homogénea y luego encuentro una particular para cuando no es homogénea. Cuando el lado derecho de esta ecuación, este Q de X que está aquí, es 0, la ecuación se dice lineal homogénea. Ahí se está utilizando la palabra homogénea en un sentido distinto que las ecuaciones homogéneas mencionadas anteriormente, donde la homogeneidad era en base a la homogeneidad de la forma diferencial de unas funciones. Aquí la homogeneidad, esa misma palabra se está utilizando para definir una clase de ecuaciones lineales. Si este Q de X es 0, la ecuación es lineal homogénea. Si ese Q de X es distinto de 0, es lineal no homogénea. No sé si tengan alguna duda aquí. No, profesor, ya, bueno, ya quedó esa parte de lo lineal. Lineal homogénea y lineal no homogénea, cuando esa forma en el esa función Q de X es distinto de 0 o igual a 0. Ahí están los ejemplos. Entonces, la forma de la solución de las ecuaciones lineales va a ser la solución a la ecuación homogénea más una particular, que ahí le estoy indicando como YH, más una solución particular cuando la ecuación es no homogénea. Por aquí tengo un diagrama más o menos de inclusión donde se puede ver esto. Entonces eso va a dar pie a una clasificación de las ecuaciones lineales en homogéneas y no homogéneas. En general son no homogéneas. La g de x supones que es distinto de 0. Cuando la g de x es igual a 0, son homogéneas y la ecuación es lineal y también es separable. Entonces se puede resolver como la forma separable, que es un problema de integración. Entonces, cuando es g de x, cuando son homogéneas, la ecuación es separable y la puedo resolver con la metodología de separación de variables e integración. Y es una subclase de las lineales. Entonces ahora voy a ver, esta es cómo encontrar esa fórmula general cuando la ecuación es homogénea, es decir, cuando es homogénea es separable. Entonces ahí estoy haciendo la separación de variables. Tengo y' más px igual a y igual a 0, caso homogéneo. Entonces divido sobre y paso del otro lado pxy. Tomo el logaritmo, y entonces esa es la integral de e a la menos p de x, y entonces la solución general es ke a la integral de menos p de x. Y ahora, para encontrar la solución particular, voy a usar un método que se va a conocer como el método de variación de parámetros, en donde la particular es una función que depende de x multiplicando a la solución, a la solución a la homogénea. Entonces, encuentro cuánto vale ese k de x a partir de resolver otra ecuación diferencial que se obtiene. Entonces ya ky' más y'k' más p por ky1. De ahí encuentro que k de x es la integral de q a la integral de p de x, y por lo tanto, como la solución general de una ecuación diferencial es la homogénea más una particular, entonces la solución general homogénea se suma
Entonces, yo este, una ecuación diferencial lineal, solo tengo que resolver estas integrales o acordarme de esta fórmula. Esta sería la fórmula general para encontrar la solución de una ecuación lineal. Esa última. Ajá. Pero como vamos a ver a continuación, esta fórmula general pues, la puedes ocupar, pero usualmente estas ecuaciones se reducen a exactas. En general, cuando no son homogéneas, se reducen a exactas multiplicando por un factor integrante. Y esto es más conveniente para el proceso de solución. Pero aquí lo que se ve es, por ejemplo, si quiero resolver la homogénea, la lineal homogénea, pues rápido nada más separo, integro, y la solución general al caso no homogéneo es esta KE a la menos integral de P de X, donde P es esta función que multiplica a la Y. Entonces es lo que estoy indicando aquí, que es que las que son lineales homogéneas son separables. ¿Dudas con esta parte? Bueno, voy a pasar entonces a los ejemplos. Sí, adelante. Adelante, alguien iba a abrir su micrófono. No, profesor, es que la aplasté por accidente. Entonces voy a pasar a aquí tengo más ejemplos, y bueno, aquí tengo un ejemplo y más ejemplos de ecuaciones lineales, ¿no? A ver, aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, 2y' más 3y igual a 0 es lineal homogénea. Xy' menos x cuadrada y igual a seno x es lineal no homogénea. Y' menos seno de xy igual a 1 es lineal no homogénea. Y el problema de valor inicial y' menos 2xy igual a e a la x es lineal no homogénea. Y' más xy igual a 2 es lineal no homogénea. Entonces, ocupando la fórmula anterior, vamos a suponer que queremos resolver este problema de valor, esta ecuación lineal. Primero reconozco que es lineal. Y ese reconocimiento parte de ver que en la u' está multiplicando a una función de x, a la u la multiplica una función de x también, y todo es igual a una función de x. Entonces, una vez que reconozco que es lineal, identifico cuál es, si está en su forma estándar. Su forma estándar es cuando hay un 1 multiplicando la derivada. Sí está en su forma estándar. Entonces reconozco cuál es el p de x, la función p de x es menos 1 sobre x. ¿Y cuál es el q? No sería menos x. Entonces, por esta fórmula que obtuve aquí arriba, la solución a la ecuación general cuando es homogénea es KE a la integral de 1 entre x de x. Es K por E al logaritmo de x más una constante, y eso es Rx. Y por lo tanto, la otra parte, para encontrar la solución a la particular cuando no es homogénea, la K de x es E y la integral de Q por E a la integral de menos P de x, que es menos de la integral de x, que es menos x. Entonces la solución particular es menos x por x, es menos x cuadrada. Y por lo tanto, la solución, como es la suma de la homogénea más la particular, la solución a la homogénea más la solución particular cuando no es homogénea, es Rx menos x cuadrada. Y lo compruebo. Me fijo cuánto vale la derivada menos u de x.
Entonces, la derivada de esa función Rx menos x cuadrada es R menos 2x. Y luego a eso le resto Rx menos x cuadrada dividido entre x, que es R menos x, y obtengo menos x. Por lo tanto, se valida esta igualdad. Por lo tanto, sí es la solución general. Y eso se está cumpliendo para todo valor para todo x en los números reales. Es decir, el dominio donde esa solución es todos los números reales. Entonces, ahí estoy resolviendo esa ecuación diferencial mediante la fórmula general. Pero, como les comentaba, lo que se hace es multiplicar por un factor integrante. Entonces, ¿qué pasa si multiplico por un factor integrante? Bueno, el factor integrante es e a la integral de p de x. Entonces sería multiplicar por 1 entre x. Entonces multiplico toda la ecuación por el factor integrante 1 entre x y obtengo u' por 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada u igual a menos 1. Multiplicando toda la ecuación por 1 sobre x. De ahí reconozco que el lado izquierdo es el diferencial de un producto. Es el diferencial del producto de u por 1 entre x. ¿Por qué? Porque de la tercera línea se obtiene de la segunda, reconociendo que el lado izquierdo es el diferencial de u por 1 entre x. ¿Por qué? Bueno, el diferencial a través de su definición se comporta como la derivada. Es decir, derivada de un producto es u por la derivada del segundo más 1 entre x por la derivada del primero. Y eso es justamente lo que tengo arriba. Entonces tengo el diferencial de u por 1 sobre x es igual a menos dx. Y ahora solamente integro. La integral del lado izquierdo va a ser u por 1 entre x y la integral del lado derecho va a ser menos x más c. De ahí despejo u y me da que u es menos x cuadrada más cx, donde c es la constante de integración. Y fue lo mismo que obtuve si usé la fórmula general, es decir, es la misma función. Rx menos x cuadrado, obtuve ahí usando la fórmula general, y aquí obtuve cx menos x cuadrado. La comprobación es básicamente la misma, hay que validar la igualdad. Ya lo hice arriba también, de aquí lo estoy repitiendo. Entonces, este método del factor integrante es el método estándar para resolver lineales de primer orden. ¿Alguna pregunta? No, profe, sí, sí va quedando bien. Bien, entonces, esas serían el tipo de ecuaciones lineales y cómo encontrar su solución. Entonces, dentro de el siguiente tipo de ecuaciones es una modificación de una lineal que la saca de la forma lineal y la vuelve un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Bernoulli. Entonces vamos a reconocer cuál es una forma de Bernoulli. Una forma de Bernoulli, una ecuación diferencial de primer orden de Bernoulli, es casi una lineal, excepto porque está multiplicando el lado derecho por una y elevado a un exponente a, con a en general cualquier número real. Entonces, eso ocasiona que la ecuación diferencial ya no sea lineal, pero a través de un cambio de variable, yo puedo volver esa ecuación de Bernoulli, se va a reducir a una lineal. Y luego que tengo la lineal, la resuelvo por el método del factor integrante o por el método de su solución general,
y vuelvo a la ecuación de Bernoulli a través del cambio. Y el cambio de variable que convierte la ecuación de Bernoulli a una lineal es u igual a y elevado a 1 menos a, donde a es este exponente de la y multiplicando el lado derecho. Entonces, con ese cambio de variable, la derivada de u me queda 1 menos a, y a la menos a por y', usamos la regla de la cadena, y es 1 menos a por y a la menos a por y'. Entonces, ahora tengo que convertir la ecuación diferencial en términos de la variable nueva, la variable u, y estos cálculos los hago aquí, y me queda que la ecuación diferencial a través de ese cambio es u' por 1 menos a más pxu igual a f de x. Entonces, si se dan cuenta, se quitó esta dependencia del a, y a la a, que está de este lado, que ya no las hace que no sea lineal. Aquí se quita y la ecuación que queda es lineal. Entonces, a través de ese cambio se reduce la de Bernoulli a una lineal. Y esta lineal ya la resolvemos por el método del factor integrante o por el método de la forma general de la solución de las lineales. Entonces, este es el ejemplo. Convertir la siguiente ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal y determinar la solución particular tal que y en 1 es igual a 1. Primero me doy cuenta que tiene la forma de Bernoulli y es esta forma casi lineal, excepto por el y cuadrado que está multiplicando al lado derecho. Entonces el cambio de variable va a ser u igual a y a la 1 menos 2, y a la menos 1. Entonces su prima va a ser menos 1 entre y cuadrada por y', o sea y' igual a menos u por y cuadrada. Sustituyo y' en la ecuación diferencial. Multiplicando todo por 1 entre x. Y obtengo esa ecuación diferencial en términos de u. Me falta quitar este u cuadrada. Pero y cuadrada yo sé que es 1 sobre u cuadrada. Entonces llego a la ecuación lineal u' menos 1 entre x, u igual a menos x. Esa es lineal. Ahora, esa ecuación diferencial es la misma que resolví acá arriba, en el ejemplo de las lineales, aquí. Es esta misma. Entonces ya conozco su solución general, que es menos x cuadrada más x. Entonces, como aquí llego a que la solución general es de esta, en términos de u, es menos x cuadrada más x. Por lo tanto, como el cambio de variable para convertirla de Bernoulli a la lineal fue 1 entre x, 1 entre y, entonces hay que dividir esa función tomar su recíproco. Entonces me queda 1 entre cx menos x cuadrada. Y voy a ocupar por último la condición inicial y en 1 igual a 1 para determinar esa constante c, lo cual implica que la constante debe ser 2. Por lo tanto, la solución al problema de valor inicial, es decir, solución particular es 1 entre 2x menos x al cuadrado. Y esa es la solución general al problema de valor inicial en la que interviene esta ecuación de Bernoulli. Bien, de aquí siguen dos tipos de ecuaciones más, que son las ecuaciones de Riccati y las ecuaciones de Clairaut. Y serían todas las de primer orden que vamos a ver, más otros temas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vimos hoy? Pues, sí se mencionaron varias cosas, entre ellas las ecuaciones lineales de primer orden, la forma de una ecuación diferencial de primer orden,
tipos de ecuaciones de primer orden y un teorema sobre la fórmula de su solución, en la cual el teorema nos dice que la solución de cualquier ecuación diferencial lineal es la suma de su solución cuando es homogénea más una solución particular cuando no es homogénea. Se determinó una fórmula, bueno, se especificó que cuando las lineales es homogénea, es separable. Se encontró la fórmula general para resolver toda ecuación lineal de primer orden. Se ocupó esa fórmula para encontrar la solución, o se mencionó un método alternativo que es usar un factor integrante. Y el factor integrante para las lineales es e a la integral de p de x, donde p se reconoce cuando está en su forma estándar. Se aplicó el método del factor integrante. Otra cosa que se mencionó son ecuaciones de Bernoulli, que es una ecuación que se parece a la forma lineal, excepto porque hay una y multiplicada elevado a una a del lado derecho. Y entonces se comprobó que mediante el cambio de variable u igual a y a la 1 menos a, esa forma de Bernoulli se convierte a una lineal. Se resuelve la lineal y se vuelve al cambio original de la de Bernoulli. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? No, profe, bueno, no hay duda, quedó bien. Bien, Profe, entonces, diga, adelante. es que no recuerdo qué bibliografía dijo el primer día, pero si me la podía repetir como para ayudarme. Les mandé el libro del Macarenco lo tiene en su correo. Pues, Ah, ya profe, lo voy a el checar. macarenco es el color, el ese que tiene pasta color roja, ¿no? No creo que no tiene colores, que PDF. Sí, creo que sí hay un color al principio, no recuerdo, pero sí, les mandé ese. Aquí hay más, estos son de álgebra lineal. Aquí, termodinámica, este del Granville es clásico también, el SIL, ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, Boyce D', ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Eso sería la bibliografía. Y ese de Kisielov, Makarenko, problemas de ecuaciones diferenciales lineales, que ya se los envié a su correo. Los demás, el Boyce D' y el SIL deben estar en internet. Sí. Sí, ya el macarenco sí lo mandó. Es ruso, tal vez. Sí, ese lo tienen en su correo, ajá. Y ese trae varios ejercicios, también en el mismo estilo te propone este ejercicio, te enseña cómo resolverlo y luego te dice resuelve ahora tú estos. Más o menos el estilo. Sí, ya lo tiene la bibliografía, el compañero que preguntó. Sí, profe, sí lo tengo. Bien, entonces el otro es SIL con ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado o Boyce D'. D', así si le pones en Google, D', ecuaciones diferenciales, te va a aparecer. Hay varias ediciones de esos libros. Van como en la 7ª o 10ª edición. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces nos conectamos el día de mañana. Nada más voy a enviar una actividad este miércoles, que sería la última ponderable, y para que tengan presente cuánto llevan de calificación y lo tengan. Entonces, nada más es una última actividad y sumamos sus calificaciones.
Entonces el examen sería la próxima semana, profesor. No, esta semana les voy a enviar otra actividad. O sea, sí, pero para la próxima semana sería el examen. No, no hay examen, es suma de 3 actividades. Ah, ok, gracias. Suma de 3 actividades entre 3. O sea, ahorita llevas 2 cuestionarios y va a haber una tercera y voy a sumar los 2 cuestionarios más la tercera actividad, más las tareas que por ahí hay del tema del fundamental del álgebra, o las participaciones, y eso se suma como la calificación del primer parcial. Se suma dividido entre 3. Ok, está bien, profesor. Bien, bueno, entonces si no hay preguntas, mañana continuamos con las ecuaciones de Riccati y los siguientes temas para este primer parcial. Tengan un buen día. Nos conectamos el día de mañana. Gracias, Buen día, profe. profe. Igualmente.